Bienvenidos a Desenfoque Selectivo. En esta ocasión, en el episodio ya 31, vamos a hablar de probablemente una de las películas más icónicas de los años 80 y también una película que fue muy trágica, que marcó un poco la tragedia en los años 80, ya lo contaremos más adelante, pero sacudió un poco tanto la industria del cine como las, digamos, las medidas de seguridad, ¿no? Dentro de lo que era la industria de Hollywood, ¿no? Pero, bueno, ¿de qué película estamos hablando, Sergio? ¿Qué tal, Jorge? Pues estamos hablando de esa reimaginación de la serie Twilight Zone, la dimensión desconocida, llamada aquí, en formato película, que hizo Steven Spielberg, reuniendo a esos grandes directores del género, que fue un hito en los 80 y... Un Dream Team total, ¿eh? Sí, fue un Dream Team y que, bueno, que por lo que dices, que ahora seguidamente hablaremos, o durante el programa, salió escaldado, de alguna manera, Steven Spielberg, y creo que podría haber sido una buena oportunidad para ir siguiendo haciendo películas antológicas, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, tanto a ti como a mí, nos gustan mucho las series antológicas. Muchísimo. Y las películas antológicas también nos tiran bastante. Además, esta película marcó un hito, ¿no? Porque recuperó toda esa antología. Bueno, vamos a indicar que el Dream Team del que estamos hablando, por supuesto, es Steven Spielberg, John Landis, George Miller y Joe Dante, vamos. Exactamente, o sea, George Miller y Joe Dante, sí. O sea, instituciones de los años del cine de los años 80, del fantástico, bueno, sobre todo. Y grandes amigos también de Spielberg, porque salieron un poco de la escuela de Spielberg, y que Spielberg ayudó mucho a estos directores, pues bueno, junto a otros como Robert Zemeckis, etcétera, pues a ser prestigiosos en Hollywood, ¿no? Sí, pero bueno, decíamos que nos encantan las películas antológicas, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues son películas que tienen episodios autoconclusivos. Y bueno, esta película decíamos que marcó un hito porque recuperaba una serie mítica de los años 50, en concreto del año 59, creada por el gran Rod Serling, ¿no? Y que recorría un poco, digamos, el fantástico, la ciencia ficción y incluso el terror en ciertos capítulos. Pero con un toque de moraleja, ¿no? De crítica. Sí, de crítica social social. Y la verdad es que fue una serie maravillosa que en su época más, digamos, más exitosa, tuvo hasta 5 temporadas que lo petaron muchísimo en la época. Sí, unas series muy parecidas también como otras que justamente hacen un poco de coña en el o de rizar el rizo en la introducción, que fue Otros Limits, ¿no? Sí, Otros Límites, sí. Other Limits, que era otra serie antológica que mucha gente confundía con Twilight Zone. Sí, o sea, claro, es que, digamos, no fue la primera, pero sí que fue, digamos, la que más pozo quedó, ¿no? Dejó en el imaginario colectivo, ¿no? Aquí en España, titulada La Dimensión Desconocida, ¿no? Los que somos de Cataluña la conocemos como La Dimensió Desconeguda, ¿no? Y en Latinoamérica creo que era Dimensión Desconocida también, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que era Dimensión Desconocida, sí. Sí. Bueno, pues estas 5 temporadas con 154 episodios que recorrían pues un poco todo esto que decíamos, ¿no? El fantástico, la ciencia ficción e incluso el terror, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, episodios míticos como el de los maniquíes, ¿no?
o, Mítico. sí, 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 sí. O, por ejemplo, aquel hombre, ¿no? Que era el último hombre sobre la Tierra y se le rompían las gafas, ¿no? Estos dos episodios son mencionados en la película de la que Sí, vamos a sí, hablar. sí. Sí, sí. O aquel capítulo que el hombre esquivaba a su muerte, ¿no? Sí, Ese sí, sí, está sí. muy bien. La verdad es que Rod Serling fue, bueno, pues marcó un antes y un después dentro de lo que es el fantástico y dentro de lo que fueron las series antológicas, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de una película que se llamó Twilight Zone The Movie y que aquí en España la titularon En los límites de la realidad. Sí, sí, sí. Bueno, adaptando el título como podían, ¿no? Y la verdad es que caló mucho ese título porque llegó un momento en que la gente, bueno, se creó esa leyenda urbana de que eran películas totalmente diferentes, en los límites de la realidad, con Twilight Zone, incluso más adelante con Amazing Stories. La gente confundía todo cuando no había tanta información como ahora. Pero sí, sí. Eh, Aquí se conoció como en los límites de la realidad, sí. Sí, sí. En los límites de la realidad, estrenada en el año 1983 y bueno, pues con banda sonora de Jerry Goldsmith, por cierto, que bueno, pues ya era mítico, ¿no? También en los 80 y bueno, pues la película empieza con un prólogo que probablemente es el episodio, ¿no? Entre comillas, más icónico y el que todos recordamos, ¿no? Porque dos compañeros, ¿no? Dos hombres protagonizados, bueno, interpretados por Albert Brooks y Dan Aykroyd, ¿no? El Dos famoso, grandes de los 80, sí, sí, jovencísimos los dos. humoristas salidos de Saturday Night Live, ¿no? Y bueno, pues van en la carretera y están manteniendo una conversación y van cantando y van jugando a aquello de adivina la canción, ¿no? Porque se La les canción. estropea la radio y aquella mítica frase, ¿no? De ¿quieres ver algo realmente terrorífico? Qué grande. Bueno, empezaban con lo de adivinar la canción y al final acababan pues haciendo un juego muy meta en el que se pasaban a series famosas americanas, y entre ellas estaba pues Twilight Zone con esa maravillosa música que todos recordamos. Ni, 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 ni. ni. Y bueno, pues después de este prólogo maravilloso que pasó a la historia, ¿no? Del cine y del cine fantástico, pues tenemos el primer segmento titulado Time Out, dirigido y escrito por John Landis. Y bueno, pues este segmento, aunque es uno de los que a mí más me gustan, ¿no? Porque tiene la crítica social que hace, vale para los 80 y vale para la actualidad, ¿no? Pero es un episodio que, como decíamos al principio, pues fue marcado por la tragedia, ¿no? Porque el actor Vic Morrow, junto con dos niños que estaban contratados ilegalmente para la película, dos niños chinos, pues fallecieron tristemente por un accidente en el rodaje, ¿no? Se les cayó Sí, literalmente un helicóptero encima. sí, sí, la verdad. Y parte de esa culpa, bueno, la asumió John Landis, bueno, estuvieron metidos también Steven Spielberg, él, eh, bueno, en líos judiciales, cosa que también algo parecido a lo que le pasó a Alec Baldwin hace relativamente poco, y, y salpicó de alguna manera a Steven Spielberg,
y a partir de aquí no quedaron bien parados. Parece que Steven Spielberg Sí, se sí, partieron apartó mucho peras. de... Sí, sí, sí. No, Par- rompieron la relación eh, tanto profesional como de amistad que tenían. Sí, sí, le retiró la palabra completamente y yo creo que hasta hoy. Bueno, se dice que John Landis fue bastante imprudente, ¿no? En el rodaje, forzando al piloto del helicóptero a Helicóptero. bajar, a volar bajo, bastante bajo, eludiendo todas las medidas de seguridad, ¿no? Y bueno, pues al final, por culpa de todos los artificios y fuegos artificiales, de los efectos especiales, ¿no? de esa escena, pues parece ser que el helicóptero cayó y bueno, pues acabó con la vida de estas tres personas, ¿no? Tristemente. Sí, Eh, tristemente. ¿Eh? el Y la verdad es juicio que el juicio duró 10 años y parece ser bueno, salieron absueltos porque, bueno, pues parece ser que una de las cosas que alegaron es que el actor tuvo tiempo suficiente para apartarse y no lo hizo, ¿no? Y claro, entre otras muchas cosas, ¿no? sí, Pero la verdad es que si lo piensas bien, es una vergüenza cómo acabó todo, ¿no? Porque al final ahí había responsabilidades que no, bueno, pues que exactamente que que no tomaron. no tomaron esa responsabilidad que tenían. Bueno, supongo que muchos altos cargos de la dirección de ese capítulo. Hay que ver que cada capítulo lo dirigía un director y cada capítulo tenía su equipo técnico, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pues no asumieron la responsabilidad que tendrían. Eso sí, como pasa siempre, fue un antes y un después esta tragedia y a partir de aquí se aumentó muchísimo la seguridad en el cine de Sí, Hollywood. sí. De hecho, se dice que se redujeron los accidentes en cine un 69%, que me parece una Sí, barbaridad. Una sí, sí, barbaridad. sí. Ese mismo No, no año. había, claro, no había medidas de seguridad y bueno, lo de siempre. Que hace falta una tragedia pues para que la gente se dé cuenta. Sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar, si quieres, a comentar el capítulo. La verdad es que me parece uno de los mejores capítulos de la película Sí, porque... sí, sí, un capítulo que no está basado en... Es totalmente original. El resto de Es, capítulos están basados en... Son remakes de capítulos de la serie ujú. y este es completamente original. Sí, sí, es el único que es original. El resto son remakes de episodios de la serie de Rod Serling. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque hace una crítica social contra el racismo bueno, pues que se puede aplicar a hoy en día. Ya sabéis que aquí en este canal no hablamos de política, pero sí que hay cosas sí, que hay que denunciar, ¿no? Y este segmento lo denuncia de una forma muy inteligente y muy jugando con el fantástico, ¿no? Como nos gusta. Es un personaje que entra en un bar y después de tener un altercado con tres personas negras, ¿no? Porque empieza a gritar que ha perdido su trabajo por culpa de un judío, que los judíos, tanto los judíos como los afroamericanos, como los chinos, pues se están apropiando de los Estados Unidos, ¿no? Al final, para evitar una pelea, se marcha del bar y aparece en la Francia ocupada por los nazis Por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. en la Segunda Guerra Mundial Eh, y aquí empieza todo, ¿no? claro, claro. O sea, digamos que el karma se le devuelve todas esas palabras y bueno, pues se va metiendo pues, en diferentes sucesos, se podría decir, ¿no? Que Sí, sí. iba huyendo de cada uno de estos. Sí, sí. Primero se enfrenta a dos oficiales alemanes, ¿no? Que
dos oficiales nazis, ¿no? Que le quitan toda la documentación, se lo intentan llevar, entonces huye, le disparan, entra en una casa para protegerse, ¿no? Para huir de esos nazis, Y y lo esa delatan. familia lo delata, ¿no? Y bueno, pues al final, tras un intento de huida y de humillación, ¿no? Por parte de los nazis, pues cae y acaba aterrizando en el agua, ¿no? Si mal no recuerdo, en Vietnam, ¿no? En Vietnam, sí, sí. En la guerra de Vietnam. Sí, sí. Eh, y después vuelve otra vez al principio, ¿no? O sea, de la guerra del No, Vietnam vuelve de otra. la guerra de Vietnam, intenta contactar con los americanos, ¿no? Huyendo de los Vietcongs, pero los americanos empiezan a disparar, ¿no? A disparar, Tiran exactamente, una sí. granada y entonces, bueno, pues esa explosión le dispara hacia un campo en el que el Ku Klux Klan, ¿no? Lo Es verdad, coge es verdad. y empiezan a llamarle Muy, muy negro. ¿Qué haces atrevida, ¿eh? aquí, negro? Muy, muy, muy atrevida, muy atrevida. Sí, sí. Sí, sí. Claro, los alemanes lo ven como un judío, el Ku Klux Klan lo ven como una persona Negra. negra y bueno, al final es el enfoque que tienen los demás y todo lo que él rechazaba, ¿no? Claro, es el ejercicio extremo de empatía, ¿no? El sentir en tus Eh, propias carnes lo que has estado despreciando sí, durante tanto sí, tiempo, ¿no? sí, Y... Sí, sí, di. no, un capítulo me recordó mucho a Dickens, tío, este capítulo. A Al Cuento de cuento de Navidad. Navidad. Ujú, Sí, sí, me parece como ese castigo, ujú. como divino, ¿no? Que le hacen al protagonista para que, bueno, se dé cuenta que llega esa caída de vendas y se dé cuenta de lo que estaba diciendo y de alguna manera pues comprenda su error, ¿no? Me Sí, resultó muy sí. Dickens. Tiene un punto Dickens, ahora que lo dices. La verdad es que no había caído, pero sí, sí, sí. Tiene ese punto de moralina, ¿no? Sí, De ejercicio de ese cambio, ¿no? Aunque aquí, pues, tristemente, no hay un final feliz, ¿no? Porque al final el no. personaje acaba en un tren hacia, bueno, un campo de concentración con el resto de judíos, ¿no? Que están aprisionando los nazis. Y esa escena mítica, ¿no? De él a través de los barrotes pidiendo ayuda a sus Viendo, amigos, que los sí, ve como están saliendo del bar, ¿no? cruzando esa línea temporal. Total, Es total, fantástico. total. La verdad es que es un capítulo súper atemporal que y está súper bien dirigido, súper bien hecho. Bueno, es que John Landis, quitado de lo polémico, ¿no? De este accidente y de cómo se comportó, ¿no? Porque al final también se habla mucho del momento en el que fue al funeral de Big Morrow y dijo unas palabras que fueron muy polémicas, ¿no? Todo esto se dice, tampoco se sabe si es verdad o no. Yo no me he documentado lo suficiente, ¿no? Pero se dice que dijo, las vidas acaban, pero el cine queda ahí, ¿no? Y no sé, me parece un poco inapropiado, ¿no? Sí, Para un funeral de inapropiado. un actor que al final ha fallecido por una imprudencia de tu equipo de rodaje, ¿no? Pero bueno, quitado de eso, John Landis es un gran director. Nos ha dado verdaderas obras impresionantes dentro del cine de género y la verdad es que este capítulo está excelentemente dirigido y es una gran idea. O sea, yo creo que es de los capítulos más potentes de la película. Sí, 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 lugar a duda. La verdad es que es una buena. Un buen capítulo como, principal, ¿no? Empieza la película con este capítulo que Empieza... te deja ya. Sí, Deja al sí. espectador ya un poco. Pues sorprendido, ¿no? Empieza Y fuerte, sí, sí.
empieza fuerte y vamos hacia el segundo capítulo, Sí. que es un capítulo... Sí, si no quieres añadir nada más, No, no, no. ¿no? Vamos con el segundo capítulo, el segundo segmento, que es Kick the Can, ¿no? Patear la Kick the lata. Can. Sí, Kick the Can, que tiene el mismo título que el capítulo original Ujú. de Twilight Zone y que está dirigido por Spielberg. Aquí se Y ve que es... se nota Se claramente, nota porque muchísimo. respira un aire a precisamente una serie antológica que producía él, que se llamaba Cuentos Asombrosos, ¿no? Que es claramente un episodio de Cuentos Asombrosos, yo lo veo así. Sí, sí, y tanto que sí. Es, y tiene ese toquecillo de Cocoon también. Ujú. Sí, sí. Un episodio en el que, bueno, pues todo empieza en una residencia de ancianos y hay uno de los ancianos que, bueno, pues que ya vemos que es un personaje peculiar, ¿no? Porque parece que sabe algo que los demás no saben, ¿no? Y es un capítulo que bueno, pues que es de los más criticados porque quizás es el que menos mala baba tiene, ¿no? Es muy ñoño, ¿no? Entre comillas. Muy, Pero, muy Spielberg. pero a mí me encanta. Es un capítulo que habla sobre los límites de la edad y tanto física como mental, ¿no? Como la mental. Y que por muy mayor que seas, ¿no? Pues puedes mantener la mente de un niño y disfrutar de la vida, ¿no? Me gusta mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Tiene muchos clichés. También es cierto que es una. Pues son extractos de. Son mediometrajes, cortometrajes de los 80 y los 80 Ujú. están cargados de clichés. Sí, Hoy en sí. día estamos. Pero hay excesos también de clichés en los 80 más. Hombre. Pero Pero bueno, la verdad es que está muy bien el capítulo. Eso sí, hay unas referencias a Peter Pan, Claro, pero claro, obviamente. excesivas. Obviamente. Excesivas. Es Peter Pan al revés, claro. Sí, sí, Es totalmente. Peter Pan al revés y se empieza a notar también esa esencia que después la podemos ver en Hook de Spielberg, Ujú. ¿no? Sí, Que no sí. deja de ser también una variación de Peter Pan. Sí, sí, total. Bueno, pues este personaje les insta a que sigan jugando, ¿no? Porque son viejos, ¿no? No me gusta la palabra, pero en la película se nombra así. Son viejos, pero pueden tener mentes jóvenes, ¿no? Entonces les dice que durante la noche serán niños si quieren serlo. Y efectivamente se despiertan por la noche y son niños y salen a jugar, ¿no? Menos uno, que es el más cascarrabias, ¿no? Que es el que siempre está regañándoles y siempre está diciendo pues que son viejos y que tienen que aceptar que les queda poco y ya está. Y, y la verdad es que la moraleja de la historia es muy bonita, ¿no? Porque al final todos los niños menos uno, pero todos coinciden en que ellos ya han vivido su vida y que quieren volver a ser viejos, ¿no? Siempre y cuando pues mantengan una mente joven, ¿no? Una mente joven. Y la verdad es que, bueno, pues es un mensaje muy chulo y la verdad es que, pues lo que digo, no es mi episodio favorito, pero a mí me gusta mucho. La verdad es que creo que tiene un encanto especial. Sí, sí. No está mal, pero tampoco es mi capítulo preferido. Y Como, bueno, como como curiosidad, perdona, Sergio, te sí. diré que el director de fotografía de este segmento es Allen Dabu. No sé si se pronuncia así, ¿eh? Pero es el director de fotografía de E.T., que trabajó con Ah, Spielberg que también. trabajó. Sí, sí, hay muchísima gente que ha trabajado posteriormente o había trabajado con Spielberg en este proyecto. Sí, Sí, sí. sí. Y bueno, y finaliza el capítulo con ese personaje poderoso que
que les da el poder A los de la abuelos. juventud Ujú. a los ancianos, pues que va a otra residencia, ¿no? Como que va... Es Sí, como un personaje mágico como un que va personaje recorriendo mágico, las exactamente. residencias para inculcar esa idea en los ancianos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, sí, queda abierto ahí. Sí, la verdad es que es muy Spielberg, muy ñoño, muy con esa moral muy americana y muy de tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Políticamente correcto, pero funciona. La verdad es que funciona. Sí, funciona muy bien. Sí. Y bueno, si quieres pasamos al tercer segmento, que es uno de los más recordados, sinceramente. A mí la verdad es que me, me gusta mucho. Quizás el que menos me gusta de los cuatro, pero aún así me gusta muchísimo porque habla un poco. Ahora pasaremos a decir la sinopsis y tal. Pero yo revisitándolo, que lo he visto hace pocos días, me he dado cuenta que habla sobre el exceso, sobre los excesos que les damos a nuestros niños, ¿no? Muchas veces, y de Sí, sí, cómo sí. dar más a un niño puede ser contraproducente, ¿no? Al final hay que mantener una educación equilibrada y que no por muchos caprichos que le des a un niño va a ser mejor, ¿no? O lo estás educando mejor. Y me Exacto. parece una forma de afrontar esa moraleja muy inteligente y muy chula. No sé qué te Sí, parece a ti. sí, sí. Sí, a ver, ya te digo, no es el que más me gusta tampoco, pero creo que por diferentes decisiones. Que es el capítulo de Joe Dante. Ujú. It's a eh, good life. It's a Good Life, exactamente. Que es que es muy raro porque es muy raro el final. Es que el final queda como muy raro, muy raro. Muy raro, sobre todo actualmente, ¿no? En los 80 pues se veía de otra manera, pero queda muy raro. Entonces, claro, vemos a una maestra que se que ayuda a un niño, el niño le ofrece venir a su casa y por hospitalidad y entonces le presenta a toda su familia, etcétera, y ve que el niño pues tiene tiene ciertos poderes entre Sí, la gente, ¿no? lo va viendo poco a poco, ¿no? Exactamente. Eh, A mí me gusta mucho el momento en el que llegan a la casa porque ahí juega mucho con el terror psicológico, ¿no? Porque tú sí, estás sí, sí. viendo que los habitantes de esa casa, ¿no? La madre, el padre, la hermana, la otra hermana, que, ojo, cuidado. Tú estás viendo que parece normal, pero hay algo raro. Y poco a poco te lo va desgranando, ¿no? Y juega mucho con ese terror psicológico de ir descubriendo que se comportan de forma muy errática, ¿no? Porque algo pasa con el niño, pero no sabes exactamente qué, ¿no? Sí, es algo curioso este capítulo porque sí que hay cosas que están muy bien, porque, por ejemplo, es muy importante el tema de la televisión y lo que están viendo en la televisión. Aquí es animación, en el capítulo original era, creo, era stop motion, con Ujú. dinosaurios y demás. Sí. Y, y, y lo que comentas del terror psicológico creo que está más conseguido en el capítulo original que en este, ¿eh? Sí, sí. Mm, o sea, yo no recuerdo el capítulo original, pero me lo creo, me lo creo. Sí, 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 es como da mucho más miedo y crea mucha más tensión al espectador. La verdad es que sí, ¿eh? Fíjate que este capítulo, el de la película que estamos hablando, está escrito por Richard Matheson, Sí, que vamos, o sea, es una leyenda, ¿no? De la ciencia ficción. claro. Creador de Y Soy nunca mejor dicho. Leyenda.
Claro, claro. Nunca mejor dicho, exacto. Sí. Claro, Richard Matheson está muy metido en el proyecto de Spielberg. Por eso he comentado antes que había mucha gente involucrada en el mundo de Spielberg. Richard Matheson, aparte de ser creo que fue guionista de Duel, de la película Mm. de Spielberg, la primera que hizo, el telefilme, El Diablo sobre Ruedas, era, ¿verdad? Creo, ¿no? Sí, 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 El sí. Diablo sobre Ruedas, Buah. que es fantástica. Sí, sí. Claro, Richard Matheson escribe, no sé si dos de los cuatro o tres de los cuatro, ¿eh? Creo que es de los... El de Creo Spielberg, creo que... que. Y creo que el siguiente que vamos a hablar, que es Pesadilla a 20.000 pies, creo que también lo escribe él. Ese seguro. O sea, no sé si son los dos últimos o los tres, o estos tres, menos el primero. Claro, Richard Matheson estuvo muy involucrado en la serie de Twilight Zone. Ujú. Creo que escribió 16 capítulos de la serie. Entonces, claro, era una figura muy representativa y que Spielberg quería tener también en esta, ¿no? Claro. Y Sí, sí. claro, y es un hito de la ciencia ficción, de la literatura de la ciencia ficción. Sí, sí. Pero vamos, o sea, de los más icónicos, ¿no? Dentro de la historia del género. Sí, 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 sí. Y tanto. Escenas míticas, ¿no? De este capítulo. Pues, por ejemplo, el plano que va subiendo desde detrás del televisor y se ve la cara de la otra hermana, ¿no? Sí. Que, no, que está mirando el televisor fijamente y no tiene boca, ¿no? Yo recuerdo que esa es una de las escenas que más miedo me daban de pequeño. Ese personaje sin boca, ¿no? Y totalmente desquiciado viendo dibujos animados, ¿no? En el televisor. Wow. Sí, sí. Y luego otra escena mítica, ¿no? La del conejo en la chistera. La de conejo de la chistera, Que exactamente. eso nos lleva a que los efectos... O sea, este es el segmento que más uso hace de los De efectos los prácticos efectos. y físicos, ¿no? De efectos especiales. De un, vamos, de un máster increíble de la industria que era y sigue siendo Robotín, el famoso Robotín. Que yo hago la broma esta de Robotín porque es el creador de los efectos especiales de Robocop. Pero Sí, sí. también lo podemos ver, vamos, es totalmente conocido por La Cosa de Carpenter. O sea, un Sí, verdadero sí. maestro. 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 Y se nota bueno, esos se percibe de alguna manera, pues, en el conejo, pues que se, Sí, se, sí. se llega a Esa parecer a plasticidad, la ¿no? cosa. Sí, la plasticidad y demás, sí, sí, se parece muchísimo. Y también se nota que es Joe Dante el que está detrás, ¿no? Que quería esos Claro, efectos de esa manera. claro, 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 Joe claro. Dante, grandioso director de las películas de Gremlins. El verdadero Las creador de no. Alien. El verdadero creador de Alien. Fue el escritor del primer guión de Alien el octavo Sí, pasajero. exactamente. Y quedó mucho de él en el guión final. Sí, sí. Yo siempre lo reivindico esto, de Joe Dante. Y por supuesto el director de una de mis películas fetiche de terror, que es El regreso de los muertos vivientes. Exactamente. Fantástica, increíble, maravillosa. Y Y una muy, película... y muy recuperable hoy en día. Perdón. Sí. Y películas como... Bueno, Piraña es suya. Piraña es suya. Sí, 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 sí. Por eso te digo, Piraña, cuidado con Piraña, que Piraña para mí es una masterpiece de la serie B. Y una película también muy reivindicable es Small Soldiers, que es más moderna, se Eh, abre más... sí, no, no, te iba a decir que Joe Dante se merece un desenfoque, ¿eh? Sí, sí, haremos un desenfoque de Joe Dante. O sea, Joe Tenemos que Dante hacerlo, es... tenemos que hacerlo. sí, sí, y además los capítulos que tiene también para la serie antológica de Masters of Horror también son muy buenos. Oh, ya ves, increíbles, increíbles. Pues, bueno, pues al final, en este episodio, un final un poquito azucarado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Porque bueno, al fin, bueno, azucarado en cierto modo, claro, tiene varias interpretaciones, ¿no? Porque al final la chica se queda con el niño, ¿no? Y se marchan. Sí, Pero a diferencia del... puedes tomártelo como que la chica quiere educarlo o que se quiere aprovechar de ese poder que tiene, ¿no? El niño. Sí, entras, lo deja abierto un poco y... Sí, Pero claro, es una imagen un poco rara también, que una maestra, lo que pasa es que es maestra, pero es una imagen muy rara, sobre todo en la contemporaneidad, ¿no? Ver a una mujer madura, aunque sea maestra, pues irse con el niño, como... Porque al final es eso, no sabes si quiere aprender de él o quiere o quiere seguirle el juego, ¿no? O aprovecharse de él. Entonces, bueno, sí, sí. es un final un poco... Yo he leído que es muy positivo. Yo lo veo, pues eso, que no sabes si es positivo o no. O sea, lo veo más que te queda un dilema más que ser más Sí. positivo. Yo es que yo me voy más hacia la interpretación de que... Porque claro, ella... O sea, esta actriz tiene, durante todo el episodio, se la ve como asustada y tal, pero hacia el final del episodio la ves como desafiante, la ves Sí. muy segura de sí misma, tiene unas miradas hacia el niño muy de control, ¿no? Y soy más de la interpretación de que quizá lo que quiere es aprovecharse de su poder Aprovecharse de su poder. Porque al final es bueno, un juego pues de poder. claro, o sea, puede crear y destruir la realidad como a su antojo, ¿no? Entonces, fíjate el poder que supone eso, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí. Pero bueno, al final, final abierto, que cada uno piense lo que quiere y me parece que es lo mejor, ¿no? O sea, Sí, cuando sí, una sí. película en historia tiene un final abierto es maravilloso porque genera debate. Y tanto. Yo soy fan de los finales abiertos, la verdad. Sí, 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 Sí que es total. cierto que a veces, pues, hay que cerrarlo, pero... Y también hay veces que un final abierto evidente queda como muy innecesario también. Depende cómo lo muestras. Sí, sí. Muy fan. Y bueno, pues pasamos al cuarto segmento que, o sea, durante muchos años fue mi favorito. Y tanto el capítulo original, que a mí me gusta mucho, como este, ¿no? Como el cuarto y último segmento de Twilight Zone The Movie, que es Pesadilla a 20.000 pies, Sí, dirigido sí. por George Miller, ¿no? También una institución en el cine. Buah. Capítulo original protagonizado por William Shatner, también muy jovencito. Conocido Y por tengo Star que... Trek. Exactamente. Y tengo que decir que es muy, muy parecido Ujú. al remake, el capítulo original. Y está muy bien hecho. O Sí, sea, sí, George sí, sí, Miller sí. lo único que hizo fue cambiar bueno, el gremlin. Porque al final estamos hablando de un gremlin. Y lo... Sí, sí. Los gremlins, ya lo podemos decir, los gremlins son estos seres imaginarios totalmente de la... Bueno, se Mitología dice de la cultura americana, ¿no? mitología americana. Sí, sí. Bueno, americana... no, Norteamericana, norteamericana. no, vienen sobre todo creo que del Reino Unido, ¿eh? Los gremlins, porque Yo pensaba que era de la Segunda Guerra Mundial, de los pilotos de guerra. Sí, pero creo que eran de los pilotos del Reino Unido. Bueno, creo que hablaban sobre Puede los ser, puede pilotos de la ser. Segunda Guerra Mundial, pero puede ser que estaban vinculados porque lo creó Roald Dahl, los Gremlins, en un relato. A partir de los Gremlins no eran más que como bichos que cogían y eran traviesos, o sea, no tenían Rompían cosas. tampoco... y rompían cosas.
Y de ahí derivaron a los bichejos que creó Joe Dante en su En su famosa película Gremlins, mítica, ¿no? sí, sí. Ujú. Exactamente. Que de alguna manera esa esencia del gremlin pues acaba estando, ¿no? Porque al final los gremlins pues sí tienen maldad, pero sobre todo son traviesos y quieren pasárselo bien. Y eso queda innato en la película o en las películas. Sí, sí. Bueno, la película al final bebe más de la parte de, pues, de esto, de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial que decían bueno, pues que había ciertos gremlins que estropeaban los motores, ¿no? Y por eso Exactamente. caían muchos aviones, ¿no? Y era un miedo muy recurrente, ¿no? De los pilotos de guerra. Entonces, bueno, pues esta película va de un hombre que tiene miedo a volar, un maravilloso John Lithgow, o sea, yo soy muy fan de John Lithgow, Muy fan, muy fan. Y lo hace o sea, maravillosamente bien aquí. Bueno, como siempre lo hace maravillosamente. mi marciano favorito, bueno, Sí. o sea, ¿qué te voy a contar de John Lithgow? Y, y bueno, pues tiene miedo a volar y parece que cuando la azafata consigue tranquilizarlo, pues se le ocurre, desgraciadamente, mirar hacia la ventana y en el motor del avión ve una silueta que está haciendo algo en el motor, ¿no? Y de repente cae un rayo y ve que es un ser, es un monstruo, eh, que está destruyendo uno de los motores del avión, ¿no? Y entonces, claro, pues entra en pánico, todo el pasaje entra en pánico también y se crea una serie de situaciones que son cada vez más de locura y vamos, pues que tiene toda la pinta de acabar mal, ¿no? Y es una curiosidad de esta película, ¿no? Y de esta historia, es que siempre se ha dicho lo de hay un monstruo en el ala del avión, pero eso no se dice en ningún momento en la película. La versión doblada, creo que sí, ¿no? O No, no, no. no, 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 no. Hay un hombre en el ala del avión, dice el protagonista. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Bueno, esta es un efecto. ¿Cómo se llama? Un efecto. eh, Barbara Mandela, Streisand ¿no? o... No, Ah, no, Mandela, efecto vale. Mandela, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, efecto Mandela total. Bueno, pues capítulo mítico donde los haya, ¿no? Al final, pues cuando el avión aterriza, se lo llevan a él al manicomio y, y cuando están haciendo digamos, el informe técnico del accidente y tal, ven que en el motor hay garras, ¿no? Rasgando todo el motor y el ala, ¿no? Destruyéndolo todo, ¿no? Y entonces, pues se quedan todo el mundo diciendo, pues quizá este hombre tenía razón, ¿no? Y capítulo mítico Claro. decía porque ha sido homenajeado en infinidad de obras, ¿no? Incluso en Los Simpson Sí, ha sí, sí, salido claro. este capítulo. Es un capítulo que llegó mucho a la cultura popular americana. Y bueno, es un capítulo que juega mucho con la cordura. Y ciertamente, no sé si has visto eh, la película Take Shelter de un hombre de familia que está esperando un huracán, que dice que va a venir un huracán y al final supuestamente viene el huracán. Me recordó mucho la película cuando la vi, tenía esa esencia de este capítulo, Take ¿no? Shelter. Uh -huh. Claro, bueno, de no fiarse Uh -huh. pues del prójimo, ¿no? Y que la cordura esté de por medio. Está súper bien este capítulo. Y a Sí, sí, diferencia es del increíble. capítulo original, que el capítulo original, claro, cambiaron al Gremlin, porque el Gremlin, como no tenían absolutamente nada de presupuesto en la serie de Rod Serling, parecía un oso de peluche y lo primero que dijo Bueno, George sí, Miller, sí. vamos a cambiar y que sea totalmente terrorífico. Era una Y especie cosa que lo hicieron.
como de Yeti, ¿no? O algo así. Sí, como de Yeti. Era un traje Sí, así muy peludo. raro, Sí, sí, sí. sí. Hombre, hay que decir que el Gremlin de esta versión es maravilloso. O sea, está súper bien hecho. Tiene, Sí, tiene cierto carisma, ¿no? Ese momento final en el que le coge de la cara al protagonista y parece que lo va a matar, pero le quita la mano y le hace. Y se va volando. Ese momento sí, es sí, sí. maravilloso. Es maravilloso, maravilloso, Y maravilloso. técnicamente es increíble. ¿Y por qué es Sí, increíble? Porque está hecho por la institución de los efectos especiales, que es Rick Baker. O sí, sí. sea, responsable de efectos especiales de, por ejemplo, de un hombre lobo americano en Londres. O sea, ¿qué te voy a decir? Es Se increíble. nota ahí. Y Se se nota, nota se también nota. en el ritmo, la mano de George Miller en la edición y en la dirección del capítulo. Sí, 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 Porque sí, sí. es frenético y es una pasada. Sí, sí, sí. Está súper bien. Am, Y me gusta mucho que no hayan, aun habiendo pasado los años, la niña que sale en el avión con, con la marioneta, pues mantengan esa marioneta, ¿no? Ese elemento muy de Twilight Zones. Que muy de aunque en los aquella 80 época, ¿no? De quede. los 50, 60. Claro, exactamente. Que en los 80 quedaba como raro, o en la actualidad podría quedar como raro. Claro, era un easter egg a Twilight Zone, que justamente en el capítulo sale la niña con la marioneta, ¿no? En plan ventríloco, pero me gusta que haya mantenido eso. Sí, sí. Como curiosidad, decirte que hay otra versión de este capítulo. De la. De Sí, sí, la. sí, De sí, la Twilight Zone de Jordan Peele en 2019. exactamente. Hay una versión de Pesadilla a 20.000 pies protagonizada por el. No recuerdo el nombre del actor, pero es el protagonista de Severance, ¿no? De esta serie que ya es un clásico moderno. Y la verdad es que, bueno, no es tan icónica como esta. Está bien, No, pero esta. Es que John esta Lithgow hace un papel impresionante. impresionante. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, incluso, ya te digo, yo reivindico mucho el capítulo original de William Shatner, ¿eh? Que Sí, 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 yo está muy también. bien, ¿eh? Está súper chulo. Y bueno, ya que has dicho lo de Jordan Peele, que antes no lo hemos comentado, pues se recuperó la serie Twilight Zone Ujú. hace unos años, con 2 temporadas, también episodios antológicos, irregulares, más irregulares, creo yo, porque había Sí, pero, capítulos que estaban muy bien, exacto. pero Había capítulos que estaban muy bien. había capítulos fantásticos, fantásticos. Pero otros igual, bueno, pues no Sí, estaban más, al más nivel. flojitos, más flojitos. Yo Pero destaco. bueno, Yo destaco el capítulo 10 de la primera temporada. A mí me gustó mucho porque se llama El hombre borroso. es impresionante. Para mí es Me parece un increíble ese homenaje capítulo. tan chulo a la serie original y a Rod Eh, Serling, tío. Me parece un homenaje tan bonito, tío. Se sí, nota. recomendamos Ah, mucho ver este capítulo. sí, sí, capítulo El hombre borroso de Burrow Man, creo que es. Sí, Eh, o sea, se nota que Jordan Peele ama Twilight Zone en ese capítulo. sí, sí, es que Jordan Peele, la verdad es que le gustan mucho las series antológicas y bueno, también decir que hace relativamente poco también fue digamos, no el comisario, pero bueno, el que reunió a diferentes autores eh, negros, amigos suyos, en una serie antológica de relatos de literatura de fantástico. Están reunidos Ujú. por Jordan Peele. Está el libro y es fantástico también. Sí, sí, sí. No sé, no sé si el mejor, pero es el más icónico de todos ellos, ¿no? Es el más recordado.
al final. Sí, 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 sí. Y me gusta mucho este capítulo porque George Miller hace una cosa maravillosa, que es que convierte este capítulo en un círculo que se cierra, ¿no? Porque enlaza perfectamente en ese Con el epílogo inicio. con el inicio de la película, ¿no? Con ese Dan Sí, Aykroyd conduciendo la la ambulancia ambulancia. que se lleva a John Lithgow, ¿no? Y se gira y le dice, ¿quieres ver algo verdaderamente terrorífico? Yo echo mucho de Brutal. menos estos aspectos bueno, de que antes había como una especie de introducción y que se cerraba al final, y lo cerraba con un personaje o con una situación, pues concreta, ¿no? Y, y que el cine de ahora no se hace tanto, ¿no? Pero en los 80 se hacía muchísimo y a mí me gusta mucho este, este recurso. Es que Y yo... además que Dan Aykroyd está fantástico. Es fantástico, sí, sí, sí. Yo es que... O sea, fíjate, lo decíamos al principio, ¿no? Las películas, incluso las series antológicas, nos gustan mucho en este canal, ¿no? Pero mm, han sido muy maltratadas, quiero decir. Hay muchas, no voy a decir que hay pocas porque no es verdad. Hay muchísimas, pero de calidad, de lo que es calidad, hay muy poquito. De hecho, hace poco se resucitó la serie Creepshow, ¿no? Sí, Creepshow, hay que decir que la primera y segunda película son maravillosas, son maravillosos. obras maestras para mí. Pero con la tercera parte, pues se cayó un poco en bajar el listón de calidad, pero de una forma muy bestia. Malos guiones, malas interpretaciones. No sé, es como un género que no se le presta suficiente atención, ¿no? De hacer algo realmente antológico, ¿no? Por Sí, decir yo la creo que es un palabra. formato. Yo creo que es un formato también que cala más en series de televisión. Que al ser capítulos cortos, cuadran más con las series, ¿no? Que Pero, las que, pero, películas. que, pero ¿quieres decir que no se podría hacer una película como Twilight Zone hoy en día, que se estrenara en Y cines tanto, de y terror, tanto. que aunque fueran capítulos independientes, pero que tuvieran un hilo conductor, ¿no? Que te creara esa obra cerrada, definitiva, ¿no? Yo creo que se podría hacer si le pusieran un poco de cariño. Pero yo creo que... Yorgos Lanthimos lo hizo con Kinds of Kindness a su Total, manera, es verdad. a su manera, y con los mismos actores que iban cambiando. Pero no dejaba de ser eso, ¿eh? Sí, sí, es la Twilight Zone de movie de esta generación. Sí, sí, sí. Pero a lo Hostia. que venías diciendo de que se empiezan muy bien y muy fuertes con las películas y van decayendo, a las series les pasa también algo parecido. Series antológicas como Masters of Horror, eh, o sea, la primera temporada es magnífica y en la segunda temporada Y la ves un segunda. bajón de calidad que dices, por Pero fíjate, favor. en la segunda aún había alguna obra que decías, oye, cuidado, está bien. Sí, 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 sí. La de Carpenter, por Pero luego, ejemplo, estaba muy... pero luego se han hecho como reinterpretaciones de Masters of Horror, ¿no? Sí, Que, sí, sí, que no han que, calado. que mejor obviarlas, no sé. Sí, sí, no han calado. No han calado nada. Pero bueno, tenemos como unas versiones modernas de Masters of Horror más enfocadas al fantástico, que es el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que hizo para Ujú. Netflix, que está muy bien. Está muy bien. Pero fíjate, yo el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro lo veo que se acerca más probablemente a Black Mirror que no a Twilight Zone, ¿eh? Sí, Lo veo sí. Bueno, más en esa onda. porque Porque, bueno, Black Mirror no deja de ser también lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, es más temático, ¿no? Más tecnológico. Sí, más tecnológico, pero no deja de ser también una serie antológica con ápices de Sí, sí, fantástico. sí. Pero fíjate, pasa lo mismo. A medida que pasan las temporadas,
va decayendo Sí, bastante. claro, va decayendo. Es muy irregular en las últimas temporadas, Sí, Black Mirror. sí, Pero bueno, sí, sí, sí. también marcó un antes y un después. También fue como la resucitación, ¿no? del género de antología. La verdad es que Y sí. tanto. Y Y bueno, tanto que pues sí. ha sabido encontrar ese lugar dentro de las series de televisión, ¿no? Un poco volviendo a los inicios. Así que está bien, está bien. Sí, sí. Y Y bueno, reivindicamos pues también desde aquí el documental de Severin películas y de series antológicas que es fantástico, que estaba hasta hace muy poco en Filming y es una maravilla ese documental. sí, sí, sí. Sí, sí. Además, puedes sacar mucha tela de ahí, ¿eh? Para ver. Y Porque tanto que sí, sí. sí. Sí, sí, es increíble. Luego hay una serie de películas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Estas que son de temática Halloween, que también son antológicas. Ay, no me sale el nombre ahora. Me saldrá. Si es que Bueno, te están lo voy a las... decir, la- te lo voy a decir y sabrás de cuáles te digo. Son de las temática las VHS estas. VHS Sí, sí, están sí. enfocadas en el phone footage. O sea, no Pero, dejan pero ser es, pero antológicas, es, pero del phone footage. pero fíjate, esto, o sea, las hay muy buenas, ¿eh? O sea, Sí, 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 y mantienen tanto. mucho la calidad, pero muchas, o sea, ninguna se ha estrenado en cines y muchas ni se han distribuido aquí en España. No, no, no. Así que, En bueno, festivales. Pero bueno, sí, es muy sí, sí, reivindicables todas. sí, sí. No, no, a mí me gustan mucho. Todas, ¿eh? De hecho, Sí. hay una que no recuerdo cuál es, que es temática Alien, que es espectacular. O sea, es un poco placer culpable, ¿eh? Porque están hechas a nivel técnico, efectos especiales, son un poquito cutres. Pero son muy divertidas, son muy disfrutables, muy disfrutables. Porque se ve que se le pone cariño a la producción y son películas sin complejos, ¿sabes? Que saben a lo que juegan y están muy bien, están muy bien, Sí, están muy sí, bien. sí. Así que nada, bueno Sergio, este ha Bueno, sido nuestro gran pues homenaje a Twilight Zone the Movie, una película mítica de nuestra infancia, ¿no? De esos videoclubs, ¿no? Que nos gustaba tanto ir los fines de bueno, semana a coger sí, esas de joyitas, esos ¿no? videoclubs y de esas películas de sobremesa Sí, que sí. reponían una y otra vez y que nosotros como espectadores nos encantaba ver a todas horas, ya fuera por la tarde, por la noche. Bueno, yo creo que esta la echarían más por la noche. Sí, yo creo que sí. Sí, No, sí. no. Una Pero película mítica que estará en nuestra memoria para siempre. O sea, sí, no podemos y que decir más. invitamos a ver, eh, ya que es un tema eh, nada actual, pero que nos gusta reivindicar también pues estas obras que van más allá un poco de lo que está de moda o lo que no está de moda, ¿no? Claro, es que una de Eh, las cosas buenas que tiene Twilight Zone, incluso la serie original, es que toca temas tan universales que son totalmente revisitables hoy en día. en cualquier Entonces, eso es época. Sí, maravilloso. sí, y tanto. Esa temporalidad me encanta. Y es la que la mantiene viva, en cierta manera. Bueno, sí, si podéis ver Twilight Zone The Movie en Filmin, creo que está disponible. ¿Cómo no? Y no sé si en alguna plataforma más, pero en Filmin Quizá en Amazon, pero de alquiler. puede ser que de Amazon de alquiler. Sí, sí. Un placer, Pero bueno, Sergio. Un placer, pues un como siempre. placer. Sí, nos ha salido un programa maravilloso. Nos gusta mucho Twilight Zone. Yo ya sé que tienes una gran Biblia de Twilight Zone en tu poder, Jorge.
y nos gustaría hablar también de este tema y de la serie en otros desenfoques. Y hasta aquí el episodio de hoy, el número 31. Eh, Como ya sabéis, podéis darle al like, podéis suscribiros, podéis dejar comentarios en este vídeo y comentar todo lo que queráis. Si recordáis la serie, si recordáis la película, si hay algún elemento nostálgico que hayáis recuperado, cualquier cosa, compartidla con nosotros, que nos encanta. Así que muchísimas gracias, Jorge, por este rato increíble, Gracias a y hasta la ti y a próxima. la gente que nos ha visto. Y a la gente que nos ha visto. Exactamente. Gracias a todos. Muchas Gracias a gracias. todos. Adiós. Hasta la próxima. Chao.